desde la Corporación Auge Perú, desde el Grupo Auge, desde la región Lambayeque, ciudad de Chiclayos, reciban el saludo del maestro Eros Quisqueña Bufé. Hoy día para compartir con ustedes una clase referente a los retos y desafíos de la educación peruana. Además de ello, colegas, debo comunicarles que según la resolución viceministerial 033-2019, el Ministerio de Educación ya aperturó el nombramiento docente para el año 2019 y la proyección para contrato 2020 y 2021. Así que desde Auge Perú aquí, por favor, hemos tomado las previsiones del caso de participar con anticipación en este curso de nombramiento para que ustedes vayan consolidando y tengan mejores resultados. Un saludo a cada uno de ustedes y la temática a desarrollar hoy día es retos y desafíos de la educación peruana. Muy bien, colegas, el mundo moderno es cambiante, globalizado y por lo tanto hay un conjunto de retos y desafíos de la educación peruana. Estos retos y desafíos de la educación peruana hacen frente a un conjunto de problemáticas, hacen frente a un conjunto de desafíos y hacen frente a un conjunto de aspectos coyunturales por la cual el sistema educativo con el currículo nacional actual permite configurar un conjunto de competencias generales, de competencias transversales, de enfoques transversales que respondan a estas necesidades del mundo moderno y actual. Muy bien, entonces, dentro de la dimensión pedagógica y curricular, hoy día vamos a desarrollar todo lo referente a retos y desafíos de la educación peruana. Fíjense bien, colegas, en las diapositivas que vamos a compartir con ustedes. Aquí hay un conjunto de problemas coyunturales, por lo cual urge y hay una brecha generacional que el sistema educativo tiene que responder a estos problemas. Por ejemplo, la subestimación social y violencia contra la niñez. Por lo tanto, necesitamos una mayor legitimación de los derechos del niño y del adolescente. Prejuicios y discriminación de la población rural e indígena. Hay una discriminación hacia la población rural e indígena, ¿no? No hay una equidad en la enseñanza, así que con el sistema educativo se busca eso de alguna otra manera, ¿no? Consagrar un mundo rural más sintonizado a la modernidad bajo un enfoque intercultural que reconozca las mismas oportunidades para todos y sobre todo en educación. Fíjense, otro problema, la violencia contra la mujer y la discriminación. Tenemos ahora un problema de feminicidio en nuestro contexto nacional y por lo tanto necesitamos que las damitas, las mujeres tengan mayores oportunidades y sobre todo se les respete sus derechos, un derecho fundamental que es la vida. Por lo tanto, nuestros estudiantes tienen que tomar conciencia del respeto hacia las damitas. Muy bien. Una débil cultura digital y capacidad para aprovechar un mundo virtual. Recuerden que las TIC han invadido todos los escenarios de este mundo moderno y actual. Por lo tanto, necesitamos una expansión sin precedentes de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque sin duda las tecnologías han invadido todos los aspectos de este mundo moderno y actual y las actividades humanas, en la medicina, en la educación, en la política, en el campo social. Sedentarismo y consumo masivo de alimentos nutritivos. Tenemos problemas de nutrición. Hay una alerta a través del Ministerio de Educación sobre la anemia de nuestros niños y por lo tanto necesitamos una amplia difusión de medios y oportunidades para lograr una vida sana y saludable. La reducción de espacios personales por dinámica laboral y familiar. Por lo tanto, necesitamos una ampliación de oportunidades para el desarrollo personal. Fíjense, tenemos un conjunto de problemas, hay una brecha generacional, un conjunto de problemas que tiene que responder el sistema peruano, por eso se plantea un conjunto de competencias generales y transversales para hacer frente a estos problemas coyunturales. Muy bien. ¿Qué más tenemos, colegas? Por ejemplo, una débil conciencia, una débil conciencia de derecho en quien recibe y da el servicio.
por lo cual necesitamos la expansión de servicios públicos para satisfacer derechos. Necesitamos el respeto de los deberes y derechos, por eso se plantea un enfoque de derechos, ¿no? Para que sean reconocidos los derechos y deberes de las personas fundamentales para poder convivir en paz y pacíficamente. Se subordina derechos al cumplimiento de responsabilidades, ¿no? Se busca una legitimación de derechos humanos e inclusión social. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos tengamos las mismas oportunidades. Hay una cultura autoritaria predominante en amplios sectores sociales. Necesitamos de alguna u otra manera plantear sistemas que respondan a una buena educación, erradicar la corrupción en los sectores netamente sociales, erradicar el autoritarismo, una afirmación del sistema democrático, del sistema político que es fundamental. Una persistente discriminación social abierta o disimulada. Por eso, de alguna u otra manera, necesitamos que la interculturalidad permita un factor de integración, no de discriminación, donde la diversidad y el mestizaje sociocultural en el país sea consolidado como un sistema de integración y de oportunidades de reconocimiento de la diversidad cultural que hay en nuestro país. Colegas, ¿qué hemos interactuado a través de estas dos diapositivas? Los diferentes problemas sociales y coyunturales que tenemos a nivel nacional y a nivel de este mundo moderno y globalizado. Son tendencias que se van configurando. Muy bien. A continuación, colegas, vamos a compartir con ustedes el conjunto de tendencias sociales o actuales, es decir, el conjunto de problemas. Este conjunto de tendencias sociales y actuales que se configuran en el nuevo currículo nacional actual permiten proyectar un conjunto de competencias y capacidades que tiene que desarrollar el estudiante a través del perfil del egreso, a través de los enfoques transversales. ¿Para qué? Para hacer frente a estas tendencias del mundo moderno y actual, ¿no? Muy bien, por ejemplo, una de ellas, colegas, hay una aceleración masiva de la producción de conocimiento, ¿sí? Hay una aceleración masiva de la producción del conocimiento. Sabemos que el conocimiento avanza rápidamente, colegas. Queremos investigar un tema, queremos investigar un tópico y vamos al internet, hay un conjunto de información, hay un conjunto de páginas web y por lo tanto necesitamos que los estudiantes desarrollen sus capacidades de inferencia, su capacidad de comprensión lectora. Necesitamos de alguna u otra manera que el estudiante utilice estrategias de organización de la información para hacer frente a esta producción del conocimiento que se da en forma acelerada. Otra de las tendencias sociales de este mundo moderno y actual es que hay un reconocimiento y revaloración de los saberes de diversas culturas, reconocidos como saberes ancestrales que no siempre coinciden con el conocimiento generado en la modernidad. Tenemos un conocimiento globalizado, colegas, pero también sabemos que hay un conjunto de saberes que corresponden a cada contexto del estudiante y que se tiene que atender. ¿Por qué? Porque las representaciones, los repertorios, la ideología juegan un papel sumamente importante como saberes previos para poder ser aprovechados en esta circunstancia y hacer frente a las diferentes tendencias de este mundo moderno y actual. De tal manera que son muy importantes los saberes globalizados, pero también tiene que atenderse las necesidades y expectativas del contexto sociocultural del estudiante. Y esos saberes ancestrales tienen que, de alguna u otra manera, incorporarse en la construcción del conocimiento. Otra de las tendencias de este mundo moderno y actual es que han surgido miles de nuevos tipos de trabajo, para los cuales la humanidad no estaba preparada, ni contaba con las personas capacitadas para desempeñarlos. Colegas, cada día surgen mayores actividades del ser humano, mayores dimensiones de la realidad, surgen mayor actividad específica en el ser humano. Por ejemplo, en la educación surge un sinnúmero de innovaciones. En la medicina tenemos un conjunto de especialidades, pediatría, gastroenterología, etc. De tal manera que necesitamos
que tanto los estudiantes como ciudadanos se especialicen en este mundo moderno y actual. ¿Por qué? Porque es una exigencia para poder desempeñarse en forma eficiente. Hacer frente a las diferentes actividades de este mundo moderno permite de alguna u otra manera desempeñarse y saber actuar en forma competente en cada escenario que nos obliga este mundo moderno y actual. Otra de las tendencias de este mundo moderno y actual es el uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación, que le da un contenido específico al término globalización que actualmente vivimos. A ver, ¿qué significa ello, colegas? Que las tecnologías de la información y la comunicación han invadido todos los campos o todas las dimensiones del ser humano o de la realidad contextual, ¿sí? En este sentido, las tecnologías han invadido todo el campo educativo. ¿Qué significa ello? Que ahora es una exigencia, ¿sí? Es una exigencia estas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué es una exigencia, colegas? ¿Por qué es una exigencia esta tecnología de la información y la comunicación? ¿No? ¿Por qué? Porque han invadido las diferentes actividades del ser humano, han invadido el campo de la medicina, han invadido el campo educativo, el campo político. No hay una actividad donde se utilice eficientemente un monitor, una computadora, un sistema de redes sociales que es fundamental. De tal manera, por ejemplo, para responder a esta tendencia del mundo moderno actual, ¿qué se plantea en el nuevo currículo nacional actual? Una competencia transversal. Tenemos dos competencias transversales a través del currículo nacional actual. La primera competencia transversal es que el estudiante desarrolla en forma autónoma o gestiona en forma autónoma sus aprendizajes. Y la otra competencia es interactúa a través de entornos virtuales. ¿Qué significa ello? Que se deben crear estos espacios de aprendizaje utilizando un foro, un chat, que permita un contexto de construcción del aprendizaje en forma crítica, de tal manera que la tecnología debe utilizarse, ¿no?, de forma eficiente para poder responder a todas las actividades de este mundo moderno y actual en que vivimos, ¿no? Muy bien, en este sentido, a través del currículo nacional actual, a través de esta competencia transversal, ¿sí?, se hace frente a una de las tendencias o algunos de los problemas globalizados, como es el uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación de este mundo globalizado que se ha vuelto una exigencia en nosotros. Otra de las tendencias de este mundo moderno y actual es el trabajo con grandes cantidades de información y en colectivos, una capacidad de emprendimiento. Necesitamos de alguna u otra manera que nuestros estudiantes respondan con una capacidad de poder inferir, de poder deducir, de poder plantear un enfoque crítico reflexivo, de poder organizar su información, de poder codificar, y también necesitamos estudiantes que desarrollen una capacidad de emprendimiento bajo ese enfoque de excelencia, de adaptarse al cambio progresista y tener de alguna u otra manera mejores resultados en forma eficiente y desempeñarse para poder actuar en este mundo moderno con pertinencia y ética. Muy bien, colegas, entonces, fíjense, tenemos un conjunto de tendencias sociales. Este conjunto de tendencias sociales y actuales, ¿a dónde les encontramos? En el nuevo currículo nacional actual. Y el conjunto de competencias generales y transversales del perfil del egreso permiten responder a este conjunto de tendencias sociales y de los problemas coyunturales que hemos visto a continuación. Muy bien. Muy bien. La educación que aspiramos los peruanos. ¿Qué buscamos nosotros a través del sistema educativo? Una educación que contribuya con la formación de todas las personas sin exclusión. ¿Qué significa? Que todos los peruanos deben tener una oportunidad de aprendizaje, y eso es equivalente a la equidad de la enseñanza, sin exclusión, sin distinción. Por lo tanto, el estudiante de la zona urbana tiene que tener las mismas oportunidades que el estudiante de la zona rural y viceversa. El estudiante de la zona rural tiene que tener las mismas
oportunidades de aprendizaje en la educación peruana. Por supuesto, respetando sus deberes y derechos. Ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes con una ética sólida. Necesitamos que en la población peruana los ciudadanos reconozcan los derechos y deberes de las personas. Y esto es fundamental, por ejemplo, para acabar con el feminicidio, una toma de conciencia y un respeto por el derecho a la vida de nuestras damitas, que es fundamental. Procurar su bienestar y el de los demás trabajando de forma colaborativa. Lo que se busca, colegas, es una educación que permita el bienestar, la orientación al bien común, de fortalecer ciertos valores de solidaridad, ciertos valores de empatía, ciertos valores que permitan de alguna u otra manera trabajar en forma colaborativa, progresista y en forma mancomunada. Muy bien, una educación que permita cuidar el medio ambiente y que investigue el mundo que lo rodea. Sin duda, hay un enfoque ambiental, colegas, que permite tomar conciencia frente a los problemas ambientales y hacer frente a estos problemas ambientales, porque eso permite ¿qué? Garantizar la vida de los que estamos presentes y las vidas de las futuras generaciones, porque el contexto en que nos desarrollamos va a permitir tener una vida saludable, libre de enfermedades, que es fundamental. Muy bien, una educación dotada de iniciativa y emprendimiento. Necesitamos que los estudiantes se adapten al cambio. Necesitamos que los estudiantes tengan una superación personal. Necesitamos que los estudiantes tengan esa flexibilidad. ¿Para qué? Para desarrollar esa capacidad de emprendimiento y hacer frente a todas las necesidades, hacer frente a todos los problemas de este mundo moderno y actual, que es fundamental. Muy bien. En tal sentido, colegas, también otro de los retos que nosotros ya conocemos o desafíos de la educación peruana es a través de los 6 objetivos que se plantean en el Proyecto Educativo Nacional del PEN. Todos desarrollamos su potencial, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos y contribuyen al desarrollo combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. ¿Qué significado tiene ello, colegas? Que estos 6 objetivos son transversales para poder cumplirlos. El objetivo 1, colegas, oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. ¿Qué significa? Que todos los estudiantes a nivel del territorio nacional necesitan las mismas oportunidades, una equidad en la enseñanza, pero recibir sobre todo un aprendizaje de calidad que es fundamental bajo un enfoque por competencias que le permite desenvolverse en este contexto moderno y actual. Instituciones educativas que garanticen aprendizajes pertinentes de calidad. Por eso necesitamos de alguna u otra manera consolidar el desempeño de los docentes y por ende el desempeño de los estudiantes para que en las escuelas los propósitos que se tienen que lograr a través de la educación peruana forjen ciudadanos que permitan deliberar, ciudadanos que permitan resolver problemas, ciudadanos que logren consolidar aprendizajes de calidad para que estén preparados y hacer frente a estas tendencias del mundo moderno y actual. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Necesitamos que los docentes tengan las herramientas pedagógicas y curriculares para que puedan consolidar el desarrollo de competencias y capacidades en nuestros estudiantes. Un objetivo número 4, un objetivo número 5 y un objetivo número 6 que compromete también de alguna u otra manera una educación hacia la orientación del bien común, con transparencia, con competitividad nacional y sobre todo comprometido con el desarrollo y progreso comunal. Por eso es muy importante, colegas, tener en cuenta estos 6 objetivos que son la visión del Proyecto Educativo Nacional PEN. Muy bien. Hacia una política curricular. Colegas, dado estas tendencias del mundo moderno actual, dado estos problemas coyunturales, ¿no? Hay un cambio curricular, hay un cambio en nuestro sistema curricular
que ha permitido de alguna u otra manera la configuración de ciertos elementos curriculares que responden a las tendencias de este mundo moderno y actual. Muy bien. ¿Qué se ha proyectado? Una educación centrada en los aprendizajes. Hay una reforma que se inicia desde los años 90. Tiene como principal eje el poner énfasis en el aprendizaje y no solo en la enseñanza. De tal manera, colegas, que los pedagogos y a través del nuevo sistema curricular se propicia en el aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el agente principal, el agente más importante del proceso de enseñanza y aprendizaje es el estudiante. Por eso que se pone énfasis sobre todo en este proceso el aprendizaje. Y nos comenzamos a preocupar qué es lo que sucede en la estructura cognitiva, cómo se promueve el desarrollo cognitivo y metacognitivo en nuestros estudiantes, porque hay una educación centrada en los aprendizajes que prevalece el rol activo del proceso de aprendizaje en el estudiante, es decir, la hegemonía que debemos darle a los estudiantes para que puedan desarrollar sus competencias y capacidades. Muy bien, entonces, no dejar de lado la enseñanza, porque nosotros como docentes cumplimos un papel fundamental, pero sí consolidar este proceso de aprendizaje en la construcción, en el agente principal al estudiante. Muy bien. Otro de los aspectos de esta política curricular, aprendizajes organizados en áreas y desarrollo de competencias. Colegas, nuestro currículo nacional actual se basa en un enfoque netamente por competencias que le permite al estudiante desarrollar en forma holística un conjunto de capacidades para poder actuar en forma pertinente y ética en su contexto sociocultural, que es fundamental. Se abandonó la opción por aprendizajes centrados en contenidos de información, organizados en asignaturas bajo un criterio disciplinar para pasar a un enfoque centrado en competencias, organizados en áreas de desarrollo bajo un criterio interdisciplinar, es decir, demanda e integra el aporte de varias disciplinas para el desarrollo de las competencias establecidas. Colegas, tenemos a través del perfil del egreso un conjunto de competencias generales y transversales, y estas competencias están organizadas en un conjunto de áreas curriculares, ¿no? Estas áreas curriculares están organizadas también en un conjunto de competencias, ¿no?, de acuerdo a los niveles inicial, primario y secundario, que permite una transversalización de estas áreas, de que se integren de acuerdo al desarrollo de competencias establecidas. Muy bien, entonces, colegas, para responder a las nuevas tendencias de este mundo moderno y actual, hay una política curricular bajo un enfoque por competencias, bajo un desarrollo de competencias y capacidades a través de las áreas, ¿no?, de las diferentes áreas curriculares. Muy bien, nuestro plan de estudios se establece un conjunto de determinadas áreas curriculares acorde con las 11 competencias que se desarrollan a través del perfil del egreso. Muy bien. Otra de las políticas, logro de aprendizajes en ciclos y grados y evaluación formativa. Se replantearon plazos para el logro de estos aprendizajes introduciendo el concepto de ciclos. Se apuntó hacia la evaluación formativa de las competencias. Bien, colegas, ¿qué significado tiene ello? Nuestro sistema curricular está organizado ahora por ciclos, y estos ciclos están organizados por grado, ¿no? Por ejemplo, en secundaria podemos ver de alguna u otra manera que nuestro sistema curricular en inicial, primaria y secundaria están organizados por ciclo, que es fundamental. Tenemos el ciclo 6 y ciclo 7, ¿no? Primero y segundo ciclo sin duda, ¿no? Primero y segundo ciclo 6, y tercero, cuarto y quinto ciclo 7, que es fundamental.
Entonces, fíjense cómo está organizado nuestro sistema curricular en ciclo. Muy bien. Tenemos también los mapas de progreso que están organizados de acuerdo a qué niveles, ¿sí? Niveles, ciclos y grados. Muy bien. Una evaluación formativa, colegas, donde la evaluación sea inherente al proceso educativo, donde la evaluación no solamente sirva para poder aprobar o desaprobar al estudiante, sino que la evaluación tiene otro rumbo. ¿Cuál es? Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué va a permitir la evaluación? Plantear un proceso de retroalimentación, plantear un proceso metacognitivo, ¿sí? Muy bien, lograr la autonomía de los estudiantes, para que los estudiantes puedan identificar sus debilidades, puedan identificar sus fortalezas, puedan identificar sus limitaciones y con estrategias de evaluación definidas, con instrumentos de evaluación válidos y pertinentes, permita de alguna u otra manera una comunicación horizontal a través del proceso de retroalimentación para que el estudiante pueda tomar conciencia y reflexione del proceso de enseñanza-aprendizaje, aplique estrategias metodológicas pertinentes y pueda optimizar el proceso de aprendizaje. Entonces, tres dimensiones sumamente importantes. Prioridad en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Un currículo bajo un enfoque por competencias y, sin duda, una organización de los aprendizajes en ciclos y grados a través de un enfoque formativo de la evaluación. Muy bien. En este sentido, colegas, para hacer frente a estas nuevas tendencias del mundo moderno y actual, se han configurado un conjunto de enfoques transversales, colegas, ¿sí? Que estos enfoques transversales no son conceptos, no son contenidos, sino que son actuaciones de comportamientos que se dan en el entorno de la escuela, que es fundamental, y que tanto maestros, estudiantes y autoridades tienen que consolidar a través de sus actitudes, de sus valores, de sus comportamientos, de sus ejemplificaciones, tanto en forma personal y en la interrelación con los demás. Es en esa práctica pedagógica donde se consolidan este conjunto de enfoques transversales que permiten ¿qué? Hacer frente a ¿qué? A los diferentes problemas que hemos visto en el inicio de las diapositivas y a las diferentes tendencias de este mundo moderno y actual. Por eso se ha configurado de alguna u otra manera un enfoque de derecho, un enfoque inclusivo, un enfoque intercultural, un enfoque de igualdad de género, un enfoque ambiental, un enfoque de orientación al bien común y un enfoque de búsqueda de la excelencia. Colegas, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué un enfoque inclusivo? Porque necesitamos considerar a nuestros estudiantes, a pesar de las diferencias que tienen diferentes estilos de aprendizaje, tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Necesitamos apoyarlos, no solamente los docentes, sino padres de familia, considerar sus limitaciones, ¿sí? Reconocer, sus limitaciones y consolidar su autoestima. Fíjense, necesitamos que todos tengan las mismas oportunidades en la equidad de la enseñanza, que es fundamental bajo un enfoque inclusivo. Necesitamos una consideración a los estudiantes con discapacidad, que es fundamental. Por eso se ha configurado. ¿Para qué? Para hacer frente a todos estos problemas del mundo moderno y actual. Ahora, nos preguntamos, colega, ¿a algún especialista se le ocurrió la configuración, la consolidación de estos enfoques transversales? No, colegas. ¿De dónde se generan, se proyectan y se han consolidado estos enfoques transversales? Colegas, de los principios de la educación peruana que se encuentran en ¿dónde? En la Ley General de Educación, colegas. Y estos enfoques van a responder. Recuerda que antes trabajábamos con temas transversales, ¿no? Que eran temas, que eran contenidos, no. Ahora vamos a trabajar con ¿qué? Con los valores, ¿sí? Que son la esencia principal de estos enfoques transversales. Es lo que tenemos que dimensionar.
Por eso encontramos nosotros en la Ley General de Educación principios como la calidad, la equidad, la ética, la democracia, la conciencia ambiental, la interculturalidad, la inclusión, la creatividad, la innovación, la igualdad de género y el desarrollo sostenible, que son de alguna u otra manera, ¿sí?, los principios que son los antecedentes o son los principios que proyectan estos enfoques transversales. Fíjense, el principio número 7, inclusión, en relación con el enfoque inclusivo. La de creatividad e innovación, en relación con quién, con el enfoque de búsqueda de la excelencia. La equidad, ¿sí?, en relación con qué, con el enfoque inclusivo. La interculturalidad, ¿no?, en relación con el enfoque intercultural, ¿no? Muy bien. Entonces, es muy importante de alguna u otra manera porque estos enfoques se van a impregnar en las competencias y también tenemos que sistematizarlos en nuestra programación anual, acorde con nuestros propósitos de aprendizaje, que es fundamental. Muy bien. En tal sentido, colegas, vamos a compartir estos retos y desafíos de la educación básica con cada uno de ustedes. Muy bien. A ver, tenemos en la Ley General de Educación, en el artículo 8, un principio denominado la democracia. Muy bien. Que me va a proyectar, ¿qué? Un enfoque de derecho. Un enfoque de derecho. Muy bien. La democracia, que permite educar en y para la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la identidad y la conciencia ciudadana, así como la participación. Fíjense, necesitamos la democracia, ¿para qué? Para que se respeten, colegas, los derechos humanos, ¿sí? Para que haya una conciencia ciudadana que es fundamental. Y, sin duda, tenemos que vivir en un mundo democrático para que haya paz, para que haya equidad, para que haya justicia, que es fundamental tenerlo en cuenta. Sin duda, este principio proyecta el denominado enfoque de derecho, que es fundamental tenerlo en cuenta. Enfoque de derecho, muy bien, muy bien. Uno de los enfoques transversales del nuevo sistema curricular expresado en el nuevo currículo nacional actual es el enfoque de derecho. Muy bien, ¿en qué consiste este enfoque de derecho? Dar igualdad de oportunidades a quién, a todos sin distinción. Formar personas con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del mundo social, propiciando la vida en democracia. Colegas, nosotros vivimos en un contexto sociocultural donde ¿qué es lo que nos garantiza la paz? La pacificación, ¿sí? El vivir de alguna u otra manera en este mundo moderno y actual en forma más mancomunada, ¿sí? El reconocimiento de los derechos y deberes de los demás. ¿Esto qué proyecta? ¿No? ¿Esto qué proyecta de alguna u otra manera? Vivir en democracia. Por lo tanto, el estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de derechos y deberes y de la comprensión de procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Necesitamos que los estudiantes creen una buena conciencia, ¿para qué? Para deliberar sobre asuntos públicos, pero respetando ¿qué? Los derechos y los deberes de la persona. Necesitamos que haya menos feminicidio. ¿Por qué? Porque necesitamos que se respeten los derechos de las mujercitas, de las damitas, ¿no? Porque no son inferiores al ser humano, al varón, y que es fundamental esto. Muy bien, en este sentido, los estudiantes deben interactuar de manera ética, empática, asertiva y tolerante frente a los demás. El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y como un modo de convivencia social. Por eso necesitamos de alguna u otra manera una convivencia democrática y eso se tiene que consolidar desde la escuela,
en el núcleo familiar y proyectarse en la sociedad como buenos ciudadanos que respetemos los derechos y la vida de las personas, que es fundamental, ¿no? Muy bien. Colegas, este enfoque de derecho permite tener en cuenta que tres valores que no debemos olvidarnos. Ojo, este enfoque de derecho permite tener en cuenta que tres valores fundamentales. El primer valor, la conciencia de derechos. ¿Qué significa esto? ¿No? Los docentes deben generar espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de derechos. Es decir, que la educación permita ir consolidando una conciencia de derecho, ¿no?, en nuestros estudiantes, que se respeten en la escuela los derechos de los demás, que el maestro no puede maltratar al estudiante, que el estudiante no puede tratar mal al docente, sin duda, ¿no?, que vamos a tener diferencia, pero la reflexión crítica del respeto por los derechos es fundamental para vivir en paz, para ser justos y para tener las mismas oportunidades. Otro de los valores muy importantes que se consolidan en este enfoque de derecho es la libertad y la responsabilidad. Los docentes promueven oportunidades para que los estudiantes ejerzan sus derechos en la relación con sus pares y adultos. Colegas, el respetar un derecho es cuando nos relacionamos con los demás, porque cuando vamos a la institución educativa convivimos con diferentes personas que tienen sus limitaciones, que tienen sus potencialidades, que son diferentes hacia nosotros, pero la libertad y la responsabilidad, ¿no?, de alguna u otra manera, como oportunidad para que los demás puedan desenvolverse, ¿no?, de la mejor manera, es respetando sus derechos. ¿De quién? De los pares, como estudiantes. Por eso que las normas de convivencia a nivel de la institución educativa y las normas a nivel de aula juegan un papel fundamental en esta libertad y responsabilidad por cumplir los derechos, por respetar los derechos de los demás. Otro de los valores es el diálogo y la concertación. Fíjense, bajo este enfoque de derecho, los docentes propician y los estudiantes practican la liberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos. Colegas, vamos a tener diferentes puntos de vista, porque hay una ideología, representaciones diferentes, configuración de identidades diferentes, pero para eso necesitamos ¿qué? Deliberar. Para eso necesitamos ¿qué? Una reflexión sobre los asuntos públicos. ¿Para qué? Para que en forma consensuada podamos tener o elegir una mejor toma de decisiones que permita el bienestar del bien común, que es fundamental. Entonces, fíjense cuán importante es consolidar una conciencia de respeto hacia los derechos de los demás, de que respetando los derechos se pueden cumplir las responsabilidades y hay una libertad para mejor relacionarnos con los demás y promover un sinnúmero de oportunidades, y que para deliberar algunos asuntos públicos es muy importante el diálogo y la concertación para llegar al entendimiento. Y llegar al entendimiento quiere decir de alguna u otra manera respetar también los derechos y reconocer los derechos y deberes de los demás. Muy bien. En este sentido, colegas, hay un sinnúmero de precisiones que nosotros podemos actuar, y estas son las actuaciones fundamentadas. ¿Por qué, colegas? ¿Por qué es fundamentada? Porque estos enfoques transversales son formas de considerar cómo son las personas y cómo son sus relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común. Se traducen en formas específicas de actuar, como se plantea en el nuevo currículo nacional actual, que se constituyen en valores y actitudes que, reitero, tantos profesores, estudiantes y autoridades deben esforzarse cotidianamente
o demostrar en la dinámica diaria de la escuela la consolidación de estos valores, porque estos son los retos, estos son los desafíos para hacer frente al mundo moderno y actual y los diferentes problemas que tenemos en el Perú. Muy bien. De tal manera, colegas, que es muy importante que se respeten los derechos de los estudiantes en las escuelas, ¿no? Muy bien. Un ejemplo de ello, de alguna u otra manera, es la investigación que se debe hacer de los diferentes derechos, de los derechos que tiene la mujer, de los derechos que tiene el niño, para no atentar de alguna u otra manera con su integralidad, que es fundamental. El diálogo y la concertación son dos valores fundamentales aquí para llegar al entendimiento y al consenso. Un ejemplo de ello específicamente, ¿no?, es cuando los docentes promovemos oportunidades para que los estudiantes ejerzan sus derechos en la escuela, en relación con quién, con sus padres, en relación con quién, con los adultos, en relación con quién, con sus maestros, en relación con quién, con sus autoridades, que es fundamental. Muy bien. Colegas, otro de los principios en la Ley General de Educación, el artículo 8, es la inclusión y la equidad. Muy bien, entendemos a la inclusión porque permite la incorporación de personas con discapacidad, a grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, que necesitamos darles las mismas oportunidades. Y miren cómo este principio de inclusión y de equidad se relaciona con el principio de democracia. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque de derechos se relaciona con este enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. La inclusión y la equidad son dos principios que se plasman en la Ley General de Educación y que proyectan un enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta que sus derechos y deberes de las personas. ¿Esto qué proyecta de alguna u otra manera un enfoque inclusivo de atención a la diversidad? Tener las mismas oportunidades de igual calidad y obtener resultados de aprendizaje de igual calidad independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas y de género. Sabemos nosotros que a nivel nacional hay ciertas diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas y de género. Por eso es que urge un enfoque inclusivo de atención a la diversidad. ¿Para qué? Para que todos tengamos la misma oportunidad ¿en qué? En alimentación. Para que todos tengamos la misma oportunidad ¿en qué? En servicios básicos. Para que todos tengamos la misma oportunidad ¿en qué? En educación. Eso es atender a qué o tener en cuenta que la educación es un derecho para todos con la misma oportunidad. La misma oportunidad. Muy bien. ¿Cómo se evidencia esto en el estudiante? Cuando practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuando cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas cotidianas o deportivas. Tiene en cuenta las diferencias creando oportunidades y permite la integración atendiendo las diferencias sociales y culturales. Colegas, ¿cómo se pone de manifiesto esto? Este enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, ojo, cuando el docente atiende las necesidades de ¿qué? De diferentes ritmos y estilos de aprendizaje en los estudiantes. Cuando encontramos estudiantes con ciertas discapacidades y damos una educación personalizada con las mismas oportunidades de aprendizaje, no diferenciando, incorporándolo al grupo con las mismas oportunidades, que es fundamental. Este enfoque inclusivo, ¿qué permite? Que rendir cuenta a quién, a las familias, sobre las debilidades de quién, de los estudiantes, a los padres de familia, y consolidar ¿qué? Con un buen diálogo su autoestima, su autoconcepto, porque tienen sus limitaciones, son seres humanos de alguna u otra manera. Fíjense, entonces, este enfoque inclusivo es fundamental, ¿no? Es fundamental.
Muy bien. ¿Cuáles son, colegas, los tres valores importantes que se articulan en este enfoque inclusivo de atención a la diversidad? El respeto por las diferencias, uno de los valores. No olvidarnos, fíjense, el respeto por las diferencias. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo lo ejemplificamos? Docentes y estudiantes demuestran que tolerancia, apertura, respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación. ¿Sí? De repente hay estudiantes con diferente discapacidad, tenemos que respetarlo. De repente hay estudiantes con muchas limitaciones en el aprendizaje, no podemos discriminarlos académicamente, tenemos que considerarlo. Equidad en la enseñanza es otro valor dentro de este enfoque inclusivo. Los docentes programan y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades diferenciadas, las que se articulan con su contexto y realidad. Colegas, ¿qué significado tiene eso? ¿Qué significado tiene la equidad de la enseñanza? Que todos tengamos las mismas oportunidades de aprendizaje, a pesar de nuestras diferencias, considerando su contexto, su realidad. Entonces los docentes nosotros tenemos que programar y enseñar de acuerdo a esas diferencias. ¿Qué significa esto? Atender a qué? Sus necesidades y expectativas de aprendizaje de acuerdo a su contexto sociocultural. Muy bien. Otra de las articulaciones o de los valores de este enfoque inclusivo de atención de la diversidad es la confianza en la persona. Los docentes convocan a la familia principalmente a reforzar la autonomía, la autoestima y autoconfianza de sus hijos antes que cuestionarlo y sancionarlo. ¿Qué significa? El estudiante llega a la institución educativa, ¿por qué? Porque tiene una necesidad de aprendizaje. Y vamos a encontrar que tiene muchas limitaciones, que su ritmo de aprendizaje va a ser lento. Por lo tanto, ¿sí?, tanto docentes como padres de familia tienen que reforzar esa autonomía en el aprendizaje, tienen que guiarlos, tienen que orientarlos, tienen que consolidar esa autoestima, esa confianza y revalidar que son personas de superación que pueden de alguna u otra manera consolidar aprendizajes de calidad. Eso es confiar en la persona y eso es parte, es un valor fundamental dentro de este enfoque inclusivo, ¿no? Muy bien. Entonces, en este aspecto es muy importante, colegas, ¿por qué? Por el respeto mutuo que debe haber frente a cualquier diferencia, sobre todo en educación, ¿no? Un ejemplo de alguna u otra manera, colegas, un ejemplo es cuando los docentes programamos y enseñamos considerando ¿qué? Tiempos, actividades diferenciadas de acuerdo a las características de los estudiantes y respetamos sus limitaciones, sus estilos, sus ritmos de aprendizaje, que es fundamental tenerlo en cuenta. Muy bien. Bien. Otro de los principios en la Ley General de Educación es la interculturalidad. Colegas, que proyecta ¿qué? Un enfoque transversal denominado el enfoque intercultural. En el enfoque intercultural, colegas, ¿sí?, hay algo fundamental a tener en cuenta y que se encuentra en este principio. Fíjense lo que se manifiesta en la Ley General de Educación en el principio de interculturalidad, que permita contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística, el diálogo e intercambio entre las distintas culturas y el establecimiento de las relaciones armoniosas. ¿Qué significa esto, colega? Que en el enfoque intercultural tenemos que tener en cuenta que tres dimensiones fundamentales, ¿sí? Una diversidad cultural, ¿sí?, una diversidad étnica, ¿sí?, y una diversidad lingüística. Es decir, tres dimensiones. La dimensión cultural, ¿no? Tenemos diferentes manifestaciones, diferentes costumbres. Una diversidad étnica. Hay diferentes pueblos, colegas, con diferentes costumbres. Y también hay una diversidad lingüística, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos 47 idiomas o lenguas a nivel reconocidos, a nivel nacional. Y se tiene que educar. Por ejemplo, un ejemplo
de respetar esta interculturalidad es que se eduque al estudiante en su lengua materna y que no se obligue a utilizar, ¿no?, un idioma estandarizado, porque vas en contra de sus costumbres, ¿sí? Este enfoque intercultural, colegas, se relaciona con el enfoque de derecho y con el enfoque inclusivo, que es fundamental tenerlo en cuenta. Muy bien. De tal manera que este enfoque intercultural tiene en cuenta que la diversidad sociocultural y lingüística, que es fundamental. Permite la interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a la convivencia basada en el acuerdo, el respeto a la propia identidad y las diferencias. Colegas, los diferentes repertorios, representaciones, identidades que se configuran como diferencias bajo un enfoque intercultural debe aprovecharse como una oportunidad de integración, que es fundamental, y respetar esas diferencias, que es fundamental. Muy bien. ¿Cómo se concretiza esto en el estudiante? El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Fíjense qué importante es. El estudiante se comunica en su lengua materna, porque es parte de su costumbre, ¿sí? Esta lengua materna es parte de su identidad cultural que tiene que reafirmarse en castellano, en segunda lengua y en inglés como una oportunidad, como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. ¿Qué significa, colegas? ¿Qué estamos estableciendo aquí? Fíjense cómo de alguna u otra manera, ¿qué estamos estableciendo aquí de alguna u otra manera? Cómo un principio de educación proyecta un enfoque intercultural y cómo este enfoque intercultural, ¿sí?, se relaciona con una de las competencias generales del perfil del egreso. ¿Cuál es esa competencia general del perfil del egreso? El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos, ¿no? El estudiante, fíjense, se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua, en inglés como lengua extranjera y de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. Por eso decimos, colegas, que los elementos del currículo, como es el perfil del egreso, los enfoques transversales, ¿sí?, tienen una relación sumamente importante porque son los retos y desafíos de esta educación peruana, que es fundamental. Muy bien, en este sentido se respeta la diversidad cultural y lingüística con sentido de integración bajo este enfoque intercultural. El estudiante, además de ello, valora desde su individualidad e interacción con su entorno sociocultural y ambiental sus propias características generacionales y las distintas identidades, que es fundamental. Muy bien. Colegas, bajo este enfoque intercultural que se proyecta y se consolida a través de este principio intercultural versado en la Ley General de Educación, en el currículo se plasman 3 valores fundamentales. Uno de ellos es el respeto a la identidad cultural. Fíjense, a manera de ejemplificación, docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o creencias. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Si un estudiante llega con un acento andino, tenemos que respetar, colegas, porque es una persona bilingüe, ¿sí? Los maestros en las zonas andinas y rurales se debe establecer una enseñanza bajo su lengua materna, porque estamos respetando su identidad cultural, sus costumbres, sus identidades, sus repertorios, sus representaciones sociales tienen que incorporarse como saberes previos para desarrollar competencias y capacidades, porque estamos respetando su identidad cultural. Muy bien. Otro de los valores de este enfoque intercultural es la justicia. Los docentes previenen y afrontan de manera directa toda forma de discriminación, propiciando una reflexión crítica, que es fundamental, colegas, ¿sí? Necesitamos que la justicia se consolide
a través de la educación peruana. ¿Y por qué? Necesitamos reflexionar que todos debemos tener las mismas oportunidades, a pesar de las diferencias, de las circunstancias que se presentan en este mundo moderno y actual. Necesitamos que todos tengan las mismas oportunidades, respetando ¿qué? Los derechos y deberes de los demás, planteando un enfoque netamente intercultural. ¿Por qué? Porque somos un país con diferentes costumbres, con diferentes identidades, y necesitamos que la justicia sea un valor que consolide este enfoque intercultural. Muy bien, otro de los valores es el diálogo intercultural. A manera de ejemplificación, los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales, reconociendo ¿qué? Reconociendo que las diferencias, reconociendo que las diferentes costumbres, reconociendo que las diferentes lenguas, que permitan de alguna u otra manera, a través de un diálogo concertado e intercultural, propiciar un sistema de integración que es fundamental. Colegas, es fundamental este aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental, colegas? Porque un enfoque cultural nos garantiza el respeto y los deberes de los demás. De alguna u otra manera, es muy importante, ¿no? Es muy importante que este enfoque se consolide en las escuelas, porque a veces hay discriminación por religión, hay discriminación por raza, hay discriminación por variedad lingüística, que es fundamental. Un ejemplo de este enfoque intercultural es cuando los docentes respetan las variantes del castellano, que se habla a nivel nacional, sin obligar a que nadie utilice como prioritario la lengua estándar, como por ejemplo el castellano. Que el estudiante puede tener una segunda lengua, sí, ¿sí? Y que se debe propiciar su aprendizaje, sí, como una oportunidad que debe tener, pero no atentar con su identidad cultural. Muy bien. Muy bien. Otro de los principios versados en la Ley General de Educación es la igualdad de género, colega, ¿sí? La igualdad de género, ¿no? Que alude a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las personas, independientemente de su identidad de género. Colega, necesitamos urgentemente que tanto varones como mujeres tengan las mismas oportunidades, que haya una igualdad horizontal por respeto a sus derechos y sus deberes, que es fundamental. Este principio versado en la Ley General proyecta un enfoque de igualdad de género, que es considerar una igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Colegas, tenemos que desterrar ya en las zonas rurales que las mujercitas solamente sirven para los quehaceres de la casa, o que las mujercitas no deben tener oportunidades de aprendizaje. No, tanto varones como mujeres debemos tener las mismas oportunidades, y eso es una toma de conciencia que tiene que consolidarse a través de este enfoque de igualdad de género, que es muy controversial por ahora, ¿no? Que nos hacemos muchos problemas, pero que está claro, colegas, que debemos tener las mismas consideraciones, tanto mujeres como varones. Todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal y social, que es fundamental. Colegas, este enfoque de igualdad de género se relaciona con una de las competencias del perfil del egreso. Por ejemplo, el estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de derechos y deberes y de la comprensión de procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Bajo este enfoque de igualdad de género, necesitamos, colegas, de alguna u otra manera solucionar problemas como el feminicidio. Necesitamos que las mujeres no sean discriminadas. Necesitamos que se garanticen las mismas oportunidades para todos. Asumir un enfoque de interculturalidad, de equidad de género, de inclusión, de respeto por los derechos y deberes de tanto varones como mujeres en cualquier circunstancia y contexto, nos garantiza de alguna u otra manera vivir con cierta pacificación,
con cierta oportunidad para todos, que es fundamental. Muy bien. ¿Qué valores se consolidan en este enfoque de igualdad de género? ¿No? Primero, uno de ellos, la igualdad y la dignidad. A manera de ejemplificación, docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres, ¿no? No, de repente, no que las mujeres solamente deben barrer, ¿no? Los varones también podemos tener esa oportunidad. No diferenciar de alguna otra manera las actividades entre varones y mujeres, ¿no? Que debemos tener las mismas oportunidades en el aprendizaje. Y un ejemplo de ello decía, discriminar qué de alguna otra manera, el machismo que hay en la zona rural, ¿no? De alguna u otra manera, erradicar el machismo que hay en las zonas rurales. Muy bien. Otro de los valores es la justicia. A manera de ejemplificación, docentes y estudiantes fomentan una valoración sana y respetuosa del cuerpo, provienen y atienden adecuadamente las posibles situaciones de violencia sexual. Necesitamos, colegas, que no se atenten, ¿sí? Que no se atente con la integridad de las damitas. Necesitamos que se calmen las violaciones sexuales hacia ella. Necesitamos que el feminicidio se erradique como una forma justa de vivir en forma pacífica. Otro de los valores es la empatía. A manera de ejemplificación, estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre géneros, ¿no? Que las mujercitas sirven para ello, que los varoncitos sirven para ellos con distinciones, a veces que de alguna u otra manera no garantizan esta empatía que es fundamental. Por eso, de alguna u otra manera, necesitamos que se consoliden todos estos aspectos en el reconocimiento de sus derechos y deberes. Muy bien. Otro de los principios versados en la Ley General de Educación es la conciencia ambiental, que proyecta un enfoque ambiental. La conciencia ambiental, colega, que motive el respeto, el cuidado y la conservación del entorno natural como garantía para el futuro de la vida. Colegas, consolidando una conciencia ambiental proyecta ¿qué? O garantiza la vida de las futuras generaciones y por ende también la vida presente, o sea, nuestras vidas. Muy bien. ¿Cómo se consolida este enfoque ambiental? Formando personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental. Fíjense, vivimos un mundo donde hay un sinnúmero de problemas, de fenómenos netamente naturales, pero que los propiciamos. ¿Quién los propicia? El hombre. Y necesitamos de alguna u otra manera consolidar una conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas ambientales. Se generan muchas enfermedades, colegas, en el ser humano. ¿Por qué? Por un motivo de contaminación ambiental. Hay un conjunto de inundaciones, de lluvias, de problemas ambientales que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos contaminamos el medio ambiente. Entonces, esto implica desarrollar prácticas relacionadas con ¿quién? Con la conservación de la biodiversidad, con el contexto en que vivimos, el suelo, el agua y el ecosistema, que son los elementos de supervivencia en nosotros. Muy bien, este enfoque ambiental se relaciona con una de las competencias generales del perfil de egreso, que es el siguiente. El docente indaga y comprende el mundo natural y artificial, fíjense, utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. Entonces necesitamos poner de manifiesto nuestros saberes locales y también el conocimiento científico para hacer frente a ¿qué? A esa problemática de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, contribuir al desarrollo sostenible de nuestro planeta es uno de los retos fundamentales. El cuidado responsable del ambiente y la adaptación al cambio climático es uno de los retos. La educación debe estar al servicio para crear esa conciencia ambiental, para hacer frente a esos problemas de contaminación ambiental que tenemos a continuación. ¿Cuáles son los valores, colegas? ¿Cuáles son los valores de
este enfoque ambiental? Tenemos la solidaridad planetaria y equidad intergeneracional. A manera de ejemplificación de este valor, docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a qué? A la realidad ambiental de su comunidad, tal como la contaminación ambiental, el agotamiento de la capa de ozono y la salud ambiental. Si en el entorno sociocultural del estudiante hay un botadero de basura que proyecta una contaminación ambiental y enfermedades, esto permite, ¿no?, consolidar competencias en el estudiante y el desarrollo de capacidades para hacer frente a ese problema de contaminación ambiental. Muy bien. Otro de los valores es la justicia y la solidaridad. Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables. Colegas, si nosotros no contaminamos el medio ambiente, somos solidarios con los demás, porque respetamos la vida de los demás, que es fundamental. Otro de los valores, el respeto a toda forma de vida. A manera de ejemplificación, docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a favor de la preservación de la flora y fauna, porque son los recursos básicos de sobrevivencia. Y el respeto de toda forma de vida es fundamental de los animales, ¿no?, porque marcan un equilibrio en nuestro ecosistema que es fundamental. Colegas, a manera de ejemplo, que es fundamental tenerlo en cuenta, a manera de ejemplo, es muy importante, colegas, este enfoque ambiental, porque va a permitir hacer frente a una de las tendencias generales de este mundo moderno y actual. Muy bien, a manera de ejemplo, colega, que se interiorice el sentido de las 3 R's, ¿no? En el cuidado del medio ambiente, el reducir, el reusar y reciclar en nuestros estudiantes, ¿no? Un ejemplo, clasificar los residuos sólidos, que es fundamental, y eso garantiza que el estudiante tome conciencia de cuidar el medio ambiente y no contaminarlo. Es un ejemplo, ¿no?, que podemos implementarlo en la escuela y que se viene implementando. Muy bien, colegas, otro de los principios versados en la Ley General de Educación es la ética. Es un componente esencial de la integridad de las personas. Se trata de vivir en función de valores humanos y universales, asumiendo la responsabilidad por sus actos y las consecuencias que estos pueden tener en los mismos estudiantes, en otras personas y en el ambiente que los rodea. Colegas, el mismo currículo nacional lo menciona. Necesitamos que el estudiante desarrolle competencias en forma pertinente y ética. Claro, colegas. ¿Y por qué en forma ética? Porque necesitamos que los estudiantes cumplan con sus responsabilidades, porque necesitamos que el estudiante tome conciencia que lo que aprende en la escuela lo utilice en forma pertinente, ¿sí? ¿Qué pasa de alguna u otra manera, colegas? ¿Sí? ¿Qué pasa de alguna u otra manera si desarrollamos en nuestros estudiantes ciertas habilidades de emprendimiento, pero si ese ciudadano, si ese estudiante, ¿sí?, no es justo con los demás, si este ciudadano es corrupto, entonces, ¿qué pasa? La ética de alguna u otra manera no permite la consolidación de esa competencia en el estudiante. A manera de ejemplo, nosotros cuando vamos a las escuelas y no hacemos el uso efectivo del tiempo, ¿sí?, no somos éticos, porque no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, porque no estamos utilizando el tiempo en forma pertinente para desarrollar competencias y capacidades en nuestros estudiantes. ¿Qué proyecta este principio? Un enfoque de orientación hacia el bien común. ¿Qué significa esto? La comunidad es una asociación solidaria de personas. Vivimos interrelacionadamente. Vivimos, ¿no?, bajo un apoyo mutuo. Vivimos de alguna u otra manera consolidando todos estos aspectos que son netamente fundamentales. Este enfoque considera la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Una comunidad de aprendizaje, la sociedad del conocimiento que avanza en forma acelerada, ¿sí? Son bienes culturales,
que permiten de alguna u otra manera una orientación al bien común. Colegas, orientar a nuestros estudiantes bajo este enfoque de orientación al bien común es que respeten los diferentes medios y materiales, los sectores de materiales. ¿Por qué? Porque esos sirven para ¿qué? Para generar o construir el aprendizaje, que es fundamental. Y que esta conservación va a permitir en forma solidaria que, de alguna u otra manera, compartir para lograr ciertas metas y objetivos institucionales. Colegas, este enfoque de orientación al bien común se relaciona con una de las competencias del perfil del egreso. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico y social de manera ética, dice, fíjate, expresamente, que le permiten articularse con el mundo de trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. Entonces, gestionamos proyectos de emprendimiento con mucha capacidad. ¿Para qué? Para hacer el bien común, para buscar el bienestar personal, pero también social, que es fundamental. Por eso es importante proyectarse las metas comunes en forma solidaria, asumir un estilo de vida activo, saludable y placentero basado en la solidaridad y empatía. Muy bien. ¿Cuáles son los valores? 4 valores que se consolidan en este enfoque de orientación al bien común: la equidad y la justicia, colegas. Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los espacios educativos, ¿no? Entonces, compartir medios y materiales permite consolidar una equidad y justicia, ¿no? Estos medios y materiales y sectores educativos deben ser compartidos en forma justa para todos lograr los mismos aprendizajes. La solidaridad, a manera de ejemplificación: los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación en que padecen dificultades. Hay estudiantes que tienen ciertas limitaciones, ¿sí? Hay estudiantes de alguna u otra manera que tienen ciertos problemas económicos y que debemos ser solidarios en la utilización de estos bienes comunes para poder lograr aprendizaje de calidad. Ser empáticos. Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otro. Ponerse en lugar del otro, ¿sí? ¿Qué significa? Comprenderlo, ayudarlo, ¿no? Responsabilidad. Los docentes promueven oportunidades de responsabilidad diversas, ¿no? Una orientación al bien común, por ejemplo, es cumpliendo con nuestras responsabilidades, ¿no? Uso efectivo del tiempo, aplicando estrategias metodológicas pertinentes. Nuestros estudiantes consolidando trabajos colaborativos en forma responsable, que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, muy bien. Colegas, otro de los principios versados en la Ley General de Educación es la calidad y el desarrollo sostenible, que asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y mejores condiciones de una educación para la identidad, la ciudadanía, el trabajo en un marco de formación permanente. Necesitamos, colegas, que nuestros estudiantes tengan esa capacidad de ¿qué? De emprendimiento, esa capacidad de ¿qué? De adaptarse al cambio, esa flexibilidad y esa superación personal que proyecta una superación progresista y social, que es fundamental. Esto proyecta un enfoque de búsqueda de la excelencia, que sean cada vez mejores. Utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. Comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación desde las habilidades sociales y las estrategias a aplicar, colegas. Y nosotros también formamos parte de este contexto. Tenemos que adecuarnos ¿a qué? A desarrollar competencias y capacidades en este nuevo currículo nacional actual. ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante, porque hay nuevas tendencias del mundo moderno y actual, porque el mundo ya no es el mismo. Necesitamos un enfoque por competencias, necesitamos un enfoque formativo de la evaluación, necesitamos hacer uso efectivo del tiempo, necesitamos adaptarnos a los cambios. Esto debe transmitirse a nuestros estudiantes como una cultura emprendedora de flexibilidad y de superación personal para poder lograr el
éxito que es fundamental, ¿no? Muy bien. Se relaciona con una de las competencias generales del perfil del egreso. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial, utilizando conocimientos científicos en diálogos con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza, que es fundamental. Entonces, sin duda, colegas, proponer soluciones a problemas derivados, cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad. Muy bien, dos valores fundamentales, la flexibilidad y apertura. A manera de ejemplificación, docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de los esfuerzos en el logro de objetivos que se proponen, ¿no? Muy bien, adaptarse al cambio para el logro de objetivos y metas propuestas en este mundo moderno y actual. La superación personal como un valor. Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y social. Un logro de metas a nivel personal, proyectados también en un logro de metas colectivas, va a permitir de alguna u otra manera el logro del éxito de superación y progreso que es fundamental tenerlo en cuenta. Muy bien, muy bien, colega. En este sentido, colegas, ¿sí?, debemos modificar nuestra conducta y alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Muy bien, un ejemplo de ello, colegas, es cuando nuestros estudiantes aplican sus estrategias metodológicas para alcanzar sus propósitos o metas de aprendizaje, que es fundamental. Cuando proponen alternativas de solución, cuando proponen algún producto, cuando crean, indagan, experimentan, ¿no? Tienen esa capacidad de adaptarse al cambio y de lograr la superación personal, que es fundamental. Colegas, en este sentido, otro de los retos y desafíos es consolidar en el estudiante dos competencias transversales. Fíjense, hemos visto como retos los enfoques transversales, ¿no? Un enfoque de derecho, un enfoque inclusivo o de atención a diversidad, un enfoque inclusivo, un enfoque ambiental, un enfoque de igualdad de género, un enfoque de orientación al bien común y un enfoque de excelencia, que se relaciona con ¿qué? Con las diferentes competencias, como hemos visto, generales del perfil del egreso. Y además de ello tenemos dos competencias generales como retos o desafíos para hacer frente a las tendencias del mundo moderno. Por un lado, el estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. ¿Qué significa eso? Hacer frente a la tendencia de la utilización de las TIC porque invadido las diferentes dimensiones y actividades del ser humano. Crear esos entornos virtuales para la construcción del aprendizaje. Un espacio como foro, chat, un blog, una wiki que permite la construcción crítica del aprendizaje. Y otra de las competencias, el estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. Que él mismo defina sus metas, aplique estrategias metodológicas y autorregule sus propios procesos de aprendizaje. En este sentido, el proceso de educación, viéndolo como objetivo o meta, ¿qué busca de alguna u otra manera? Consolidar un rol del docente para educar bajo un proceso de acompañamiento y consolidar las estructuras internas, cognitivas y socioemocionales de nuestros estudiantes, consolidar y potencializarlas bajo una vía de inclusión de las personas en sociedad, ciudadanos que cumplen con sus deberes y derechos a plenitud y pleno respeto a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales. ¿Qué están expresados aquí? Los enfoques transversales, un enfoque de inclusión, un enfoque de derechos, de deberes y respeto por los derechos, un enfoque intercultural, tener en cuenta la diversidad, las identidades socioculturales, un enfoque ambiental. Eso es lo que se busca, colegas, de alguna u otra manera. Y podemos ver que de alguna u otra manera los valores que se consolidan en la escuela como normas o valores institucionales
consolidan una convivencia escolar positiva para lograr aprendizaje de calidad, ¿no? Que proyecta las relaciones interpersonales, las normas constructivas, los valores institucionales y la participación comprometida. Colegas, estos retos, estos desafíos, estos enfoques transversales, estos principios se consolidan de alguna u otra manera en la escuela que queremos. Los enfoques transversales se consolidan aquí, en una convivencia democrática, una convivencia grata, inclusiva, estimulante, que acoja a todos los estudiantes, propiciando permanentemente la colaboración mutua del aprendizaje. La escuela que queremos tiene 4 dimensiones: una gestión escolar que consolide un liderazgo pedagógico del directivo, una vinculación escuela, familia y comunidad que permita redefinir la misión de las instituciones educativas y logre sus metas y objetivos. Los propósitos pedagógicos para actuar sobre la realidad bajo un enfoque por competencias, que es fundamental, y una convivencia democrática que permita un clima escolar positivo basado donde se ponga de manifiesto estos enfoques que permiten de alguna u otra manera el desarrollo de competencias y capacidades. Colegas, tenemos el perfil del egreso, competencias generales y transversales. Tenemos un enfoque, los diferentes enfoques transversales, que son los retos que nosotros tenemos que cumplir. Y fíjense cómo hemos demostrado que estos enfoques transversales no nacen por idea, sino que se fundamentan en ¿qué? En los diferentes principios que versados en la Ley General de Educación. Y están proyectados ¿a qué? A solucionar ¿qué? Los diferentes problemas sociales del territorio peruano. Y responden a las diferentes tendencias de este mundo moderno y actual, que el perfil del egreso y los enfoques transversales. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar nuestro cuestionario, colegas. Cuestionario de retos y desafíos de la educación peruana. Fíjense bien en el primer caso. Paul ha decidido incorporar en su programación curricular los valores y actitudes del currículo nacional actual y manifiesta lo siguiente: cuando los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en el aula, recursos, materiales, instalaciones, tiempos, actividades, conocimientos con sentido de equidad y justicia, lo expresado es un ejemplo que se enmarca en A, el enfoque intercultural, el enfoque inclusivo, el enfoque de derecho, el enfoque de orientación al bien común. ¿Qué hemos dicho, colegas? ¿Sí? ¿Cuál será la respuesta, sin duda? ¿Cuál será la respuesta? Miren, fíjense en el caso que nos plantea. ¿Sí? Muy bien. Cuando los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en el aula, recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades y conocimientos, con sentido de equidad y justicia, ¿sí? ¿Qué significa esto, colegas? Desarrollar un enfoque de orientación al bien común. ¿Por qué? Porque son solidarios, ¿sí? Hay un valor aquí que es la solidaridad, que es fundamental, un valor que es la solidaridad y que permite de alguna u otra manera compartir que estos recursos, materiales, instalaciones, tiempos, actividades, conocimientos, con sentido de equidad y justicia en el aprendizaje. Respuesta a la letra D, enfoque de orientación al bien común. Bien. Vamos al caso número 2. Carlos es un estudiante procedente de una zona rural que estudia en un colegio de la capital de la región. En el colegio su adaptación no ha sido fácil, pues un grupo de compañeros constantemente está burlándose de él, debido a que su modo de hablar corresponde a una persona que tiene como lengua materna el quechua. El docente del área de comunicación se preocupa por su situación y le ofrece su ayuda para eliminar el acento andino al hablar. ¿Qué podría usted concluir sobre la intervención del docente de acuerdo con el enfoque de interculturalidad? A. La intervención del docente no será de mucha ayuda, porque un alumno de 4º grado de secundaria ya consolidó su forma de hablar y no podrá cambiarla. B.
La intervención del docente refuerza la discriminación, pues asume que existen modos más apropiados que otros al hablar el castellano. C. La intervención del docente ataca el origen del problema del estudiante, pues le ayuda a mejorar su forma de hablar y lograr ser aceptado por el grupo. D. La intervención del docente es apropiado porque el desarrollo de la correcta expresión oral es fundamental en su labor como docente del área de comunicación. Colegas, fíjense, no es que en el examen nos van a venir casos para que identifiquen de alguna otra manera un enfoque si es intercultural, un enfoque inclusivo, un enfoque de derecho. Nos van a venir estos casos, colegas. ¿Qué está presente aquí? ¿Qué está presente? ¿Qué está presente, colegas? Un caso de enfoque intercultural. ¿Por qué? Porque recuerden que el enfoque intercultural, como hemos visto, abarca 3 dimensiones: la dimensión cultural, la dimensión étnica y la dimensión lingüística. La dimensión lingüística está aquí. ¿Cuál es el caso? Carlos, un estudiante que procede de la zona rural, ¿sí? Va a un colegio de la capital de la región. Un grupo de compañeros se burla de su forma de hablar. ¿Y qué hace el docente de comunicación? Se preocupa por su situación y le ofrece ayuda para eliminar el acento andino al hablar. ¿Sí? ¿Estará aplicando un enfoque intercultural? No, ¿por qué? Porque no está respetando ¿qué? No está respetando ¿qué? Su diversidad lingüística, no está respetando ¿qué? Su lengua materna, más bien lo está excluyendo. Está de alguna u otra manera prevaleciendo que hable otra lengua menos, ¿sí? Y que destierre ese acento andino al hablar. ¿Cuál será la respuesta, colegas? ¿Cuál será la respuesta? La letra B. La intervención del docente refuerza la discriminación. No está dando una solución, no, está reforzando la discriminación, pues asume que existen modos más apropiados que otros de hablar al castellano. Entonces va en contra del enfoque intercultural. Por lo tanto, la respuesta de las 2 es la letra B. 3. Cuando los docentes respetan todas las variantes del castellano que se hablan en distintas regiones del país, sin obligar a los estudiantes a que se expresen oralmente solo en castellano estándar, es un ejemplo que se enmarca en A. Enfoque intercultural. B. Enfoque inclusivo. C. Enfoque de derecho. D. Enfoque de orientación al bien común. Colegas, en la pregunta 3, ¿qué me están planteando? Lo mismo, ¿sí? Fíjense, cuando los docentes respetan todas las variantes del castellano que se habla en distintas regiones del país, eso se relaciona con qué o se enmarca bajo el enfoque intercultural. Reitero, 3 dimensiones: la dimensión cultural, dimensión étnica y dimensión lingüística. Ahí está, ¿sí? Variantes del castellano, diversidad lingüística. Es un ejemplo que se enmarca dentro del enfoque intercultural. Respuesta de la 3, la letra A. Vamos al caso número 4. Durante una sesión sobre diversidad lingüística, un estudiante de 4º grado afirma que el Perú solo tiene 2 lenguas, castellano y quechua. Desde el enfoque constructivista, ¿cuál de las siguientes actividades supone una manera adecuada de retroalimentar la intervención del estudiante? Fíjense, diversidad lingüística, enfoque intercultural. A. Preguntarles si ha escuchado sobre las comunidades achaninca o aymara y qué lenguas cree que hablan en esas comunidades para que reconozca que en el Perú existen otras lenguas. B. Pasar por alto el comentario y continuar desarrollando las características de la diversidad lingüística en el Perú para que por su propia cuenta el estudiante descubra su error. C. Pedirles que sustenten su afirmación escuchando con atención y luego dejarle como tarea elaborar un mapa a la diversidad lingüística para exponerlo en la siguiente sesión. Y D. Corregirlo en el momento, explicándole que en el Perú existen más de 40 lenguas agrupadas en familias lingüísticas, la mayoría de las cuales se habla en la Amazonía. Colegas, fíjense, si nos damos cuenta y releemos el caso, fíjense, durante una sesión sobre la diversidad cultural, un estudiante de 4º grado afirma
que el Perú solo tiene dos lenguas, castellano y quechua. Desde el enfoque constructivista, ¿cuál de las siguientes actividades supone una manera adecuada de retroalimentar la intervención del estudiante? Es decir, de hacerlo reflexionar. Sin duda la respuesta es la letra A. Preguntarle si ha escuchado sobre las comunidades achaninca o aymara, fíjense. ¿Y qué lenguas cree que se hablan en estas comunidades para que reconozcan en el Perú existen otras lenguas, ¿no? Eso le va a permitir que hacerle que el estudiante reflexione en forma constructivista y se dé cuenta que no solamente se habla el castellano y el quechua, sino que hay otras lenguas, porque el Perú tiene una diversidad lingüística versada en diferentes lenguas, ¿no? Muy bien. Respuesta de la 4, la letra A. 5. En un aula de segundo grado asisten dos estudiantes que presentan discapacidad intelectual moderada. Algunos padres de familia de dicha aula han manifestado su molestia por la profesora tutora, pues consideran que los profesores dedican mucho tiempo a estos estudiantes, dejando de lado al resto del grupo. Por este motivo le han pedido que dichos estudiantes sean trasladados a otras escuelas. Ante estos hechos, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la tutora? A. Reunir a los padres de familia de los dos estudiantes con discapacidad intelectual moderada y solicitarles que asistan a la institución educativa de manera alternada para apoyar a sus hijos. Así los profesores podrán dedicar el tiempo necesario a los demás estudiantes. B. Reunir a los padres de familia del aula para escucharlos, tomar nota de sus principales preocupaciones y solicitarle a SEANE que brinde orientación sobre esta problemática a la brevedad posible, en el marco de las funciones que le competen. C. Reunir a los padres de familia del aula y sensibilizarlos sobre los derechos de las personas con necesidades educativas especiales, sobre la importancia de valores de igualdad y equidad y precisarles que cada estudiante tiene sus propias características y que atenderlos adecuadamente supone un beneficio para todos. Colegas, este es un caso que se enmarca dentro del enfoque inclusivo. Fíjense el caso. En un aula de segundo grado asisten estudiantes que presentan ¿qué? Discapacidad, enfoque inclusivo, discapacidad intelectual moderada. Algunos padres de familia de dichas aulas no están de acuerdo y han manifestado a las tutoras que dedican mucho tiempo a estos estudiantes, dejando el resto del grupo. Por este motivo le han pedido a dichos estudiantes que sean trasladados a otra aula. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinentes para que realice la tutora? Sin duda la letra C, porque ahí está impregnado el enfoque inclusivo. Reunir a los padres de familia del aula, sensibilizarlos sobre los derechos de las personas con necesidades educativas especiales, porque pueden ser también en algún momento sus hijos, sobre la importancia de los valores de igualdad y equidad en la enseñanza y precisarles que cada estudiante tiene sus propias características y que atenderlos adecuadamente supone un beneficio para todos. Sus hijos también pueden tener ciertas limitaciones, por lo tanto la respuesta es la 5 y la letra C. Seis. En una institución educativa se ha identificado que varios estudiantes integran pandillas. Estos estudiantes se enfrentan dentro de la institución educativa. Además, inducen a otros estudiantes a unirse a las pandillas. Los profesores tienen el propósito de implementar estrategias para abordar esta problemática de manera formativa. ¿Cuál de las siguientes estrategias es más pertinente para este propósito? Letra A. Identificar a los estudiantes que integran estas pandillas y llamar a sus padres para persuadirlos de que trasladen a sus hijos a otra institución educativa. Letra B. Encargar a la comisaría de la localidad la realización de charlas con los estudiantes que integran las pandillas. Letra C. Desarrollar de manera transversal la actividad de fortalecimiento de la autoestima y convivencia armoniosa entre los estudiantes para mitigar la acción de las pandillas. Fíjense, colegas, nos plantea aquí, sin duda, que se ha identificado que varios estudiantes integran pandillas, ¿sí? Y que estos estudiantes inducen a otros estudiantes. Los profesores tienen un propósito de implementar estrategias para abordar esta problemática de manera formativa. ¿Cuál de las siguientes estrategias es más pertinente? Fíjense, la menos
Pertinente, encargar a la comisaría de la localidad la realización de charlas con estudiantes que integren las pandillas. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? No se está solucionando directamente la escuela. Muy bien, están buscando otros terceros. Muy bien. Otra menos pertinente, identificar a los estudiantes que integren esas pandillas y llamar a sus padres para persuadirlos que se trasladen a sus hijos a a otra institución educativa. Es decir, sacarlos cuando la escuela tiene que darle una solución. ¿Cuál sería la más pertinente? Desarrollar de manera transversal actividades de fortalecimiento de autoestima y de convivencia armoniosa entre los estudiantes para mitigar la acción de las pandillas. Reducir, no se va a solucionar, pero para mitigar por lo menos y hacerle tomar con conciencia, ¿no? Respuesta a la 6, la letra C. 7. Al comienzo del año escolar, una profesora de segundo grado comunica al coordinador de TOE de la institución educativa la situación de Luis, un nuevo estudiante que presenta discapacidad auditiva. Él solo puede percibir sonidos muy fuertes y esto le quita confianza al intentar relacionarse con sus nuevos compañeros. La profesora pide consejo al coordinador de TOE, de Tutoría y Orientación del Educando, sobre cómo ayudar mejor a Luis a integrarse en el grupo. La pregunta del caso es, ¿qué estrategia debe promover el coordinador de TOE a los profesores para que estos propicien la inclusión de Luis? Muy bien, enfoque inclusivo de atención a la diversidad, lo que hemos visto el tema de hoy día. A. Desarrollar las sesiones con actividades de baja demanda cognitiva para que Luis no sienta que se encuentra en desventaja frente al resto de sus compañeros y así pueda comunicarse con ellos. B. Atender de manera individual a Luis durante las horas de recreo o luego del horario de clase con la finalidad de proveerle el apoyo que requiera para desarrollar capacidades y los contenidos de aprendizaje. Y C. Promover que los estudiantes de la clase comparten sus experiencias de manera libre y espontánea a través de dibujos o juegos de roles, de modo que Luis logre expresarse e interactuar con sus compañeros en el proceso de aprendizaje. Miren, hay una problemática aquí, colegas. ¿Cuál es? Fíjense bien. La profesora de segundo comunica al coordinador de TOE sobre la situación de un alumno Luis. Y este estudiante, ¿qué presenta? Una discapacidad auditiva. Él solo percibe sonidos fuertes y esto le quita la confianza para poder relacionarse con sus compañeros. La profesora pide al coordinador de TOE una ayuda. ¿Para qué? Para que Luis logre integrarse en el grupo, ¿no? Bajo un enfoque inclusivo, porque tiene una discapacidad. ¿Qué estrategia debe promover el coordinador de TOE a los profesores para que esto propicie la inclusión de Luis? Muy bien. A ver, la letra nos dice desarrollar las sesiones con actividades de baja demanda cognitiva. No es una solución porque tenemos que considerarlo y darle la misma oportunidad de aprendizaje. B. Atender de manera individual a Luis durante las horas de recreo o luego de clase con la finalidad de promover el apoyo que requiere para desarrollar capacidades y contenido de aprendizaje. Ojo, pero la intención es que Luis logre integrarse al grupo y no está dando esa solución. En cambio, la letra C dice promover que los estudiantes de la clase compartan sus experiencias de manera libre y espontánea a través de dibujos o juegos de roles, de modo que Luis logre expresarse e interactuar con sus compañeros en el proceso de aprendizaje y poder incluirlo. Respuesta a la 7, la letra C. Muy bien. Pregunta 8, colegas. De lo que hemos visto, enfoques transversales. Carla desea tener en cuenta los enfoques transversales en su práctica pedagógica, especialmente en su labor tutorial, teniendo en cuenta el currículo nacional actual. Para ello decidió dimensionar entre sus estudiantes la identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. Esto corresponde al valor A, la empatía, B, equidad, C, justicia y D, responsabilidad. Colegas, fíjense bien, aquí, ¿sí? Para ello ha decidido dimensionar entre los estudiantes la identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender, ¿no? Hemos dicho, colegas, y hemos visto, sin duda, bajo un enfoque netamente inclusivo, que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Bajo un enfoque inclusivo, ¿sí? Y
sin duda, es fundamental esto de ponerse en el lugar del otro, ¿no? El dimensionar y tener una identificación afectiva frente al otro y una disposición para apoyarlo quiere decir consolidar un valor. ¿Cuál es? La empatía. Ponerse en el lugar del otro y comprenderlo. Respuesta de la 8, la letra A, que es fundamental, colega, ¿no? Muy bien. 9. Cuando los docentes programan y enseñan considerando tiempos, espacios, actividades, diferencias de acuerdo a las características y demandas de los estudiantes, las que se articulan en situaciones significativas vinculadas a su contexto y realidad, es un ejemplo que se enmarca bajo un enfoque intercultural, inclusivo, de derecho, de orientación del bien común. Colegas, hemos dicho, sí, yo tengo en cuenta que los tiempos, espacios, actividades diferenciadas, diferentes ritmos, estilos de aprendizaje o alguna discapacidad, eso se relaciona con el enfoque inclusivo. Respuesta a la 9, la letra B, enfoque inclusivo. 10. En una institución educativa de quinto grado de secundaria, se observó que en el área de formación cívica y ciudadana, el docente propició una discusión con los estudiantes sobre las leyes y otras normas a favor de las personas con discapacidad para desarrollar la autonomía de los aprendizajes. Luego propusieron mecanismos para la difusión de los derechos de las personas con discapacidad en la institución educativa y elaborar un plan de trabajo para ello. A partir del caso presentado, ¿qué puede concluir usted con respecto a las actividades desarrolladas por la docente? A. Son actividades apropiadas porque la docente mantuvo un clima de aula adecuado que permitió el cumplimiento de la programación. B. Son actividades inapropiadas porque se enfocan en desarrollar habilidades que corresponden al área de comunicación. C. Son actividades apropiadas porque se han respetado los momentos claves de la secuencia metodológica de la sesión de aprendizaje. Y D. Son actividades apropiadas porque promueven el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y la aplicación de sus competencias ciudadanas. Fíjense bien, en el área de formación de cívica ciudadana, un docente propicia la discusión de ¿qué? Sobre las leyes y otras normas a favor de la discapacidad y cómo desarrollar la autonomía. Luego propusieron mecanismos de difusión de esos derechos y elaboraron un plan de trabajo. ¿Será pertinente? Sí. Son actividades, ¿sí?, apropiadas porque promueven el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y la aplicación de competencias ciudadanas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es significativo y contextual. Respuesta de la 10, la letra D. 11. Cuando los docentes propician y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, la elaboración de normas u otras, es un ejemplo que se enmarca bajo un enfoque intercultural, bajo un enfoque inclusivo, un enfoque de derecho, un enfoque de orientación del bien común. Colega, hemos dicho, si hay consensos de reflexión sobre asuntos públicos o elaboración de normas u otro, eso corresponde a un enfoque de derecho, ¿sí? ¿No? Para formar ¿qué? La conciencia ciudadana. Respuesta de la 11, la letra C. 12. En la institución educativa San Carlos se ha observado que se ha permitido la existencia de estudiantes que se encuentran embarazadas o que son madres de familia. Esta acción se relaciona con el valor de igualdad y dignidad, justicia, empatía o solidaridad. Colegas, ¿sí? Si la institución educativa San Carlos permite la asistencia de estudiantes, ¿no?, embarazadas, esto está estimado bajo un enfoque inclusivo y se consolida con un valor de justicia, colegas. ¿Por qué? Porque es su derecho a la educación, a pesar de la dificultad que está pasando. Respuesta a la 12, la letra B. 13. La docente Julia manifiesta la importancia de la superación personal. Por ello, los docentes y estudiantes deben esforzarse por superarse buscando objetivos que representen avances respecto a su actual nivel de posibilidades de determinados ámbitos de desempeño.
Este criterio se relaciona con el enfoque intercultural, el enfoque de excelencia, el enfoque de derecho, el enfoque de orientación al bien común. Colegas, hemos dicho que es muy importante que la superación personal, la flexibilidad y adaptación al cambio. ¿Para qué? Para lograr superarse, buscando objetivos que representen avances comunes de su actual nivel de posibilidades. Esto está relacionado con ¿qué? Con el éxito, con adaptarse al cambio, con lograr la meta. Esto se enmarca dentro del enfoque de excelencia. Respuesta a la 13, la letra B, enfoque de excelencia. 14. Si asumir el enfoque inclusivo y de atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación e igualdad de oportunidades, ¿qué valores deben asumir los maestros en su práctica pedagógica? Fíjense. A. La conciencia de derechos, el bien común y la equidad de la enseñanza. B. El bien común y búsqueda de la excelencia. C. El respeto de la diferencia, la superación personal y la equidad de la enseñanza. Letra D. El respeto por la diferencia, la equidad de la enseñanza y la confianza en la persona. ¿Sí? Colegas, bajo un enfoque inclusivo, ¿qué valores se consolidan? Tenemos la respuesta, la letra D. El respeto por las diferencias, la equidad de la enseñanza y la confianza en la persona. ¿Para qué? Para que pueda superarse a pesar de las diferencias, de las limitaciones. Respuesta a la 14, la letra D. 15. En una reunión de la coordinadora de TOE enfatiza la importancia de la confianza en la persona. En tal sentido, sensibiliza a sus colegas manifestando: los docentes deben convocar a las familias principalmente para reforzar la autonomía, la confianza, la autoconfianza, la autoestima de sus hijos, antes que cuestionarlos o sancionarlos. Este criterio se relaciona con A. Enfoque inclusivo, enfoque búsqueda de la excelencia, enfoque de derecho, enfoque de orientación al bien común. Colegas, si los docentes convocan a la familia para que estos consoliden su autonomía, su autoconfianza y su autoestima, teniendo diferentes ritmos, estilos, alguna discapacidad o limitaciones, esto está enmarcado bajo el enfoque inclusivo. Respuesta a la 15, la letra A. 16. En el marco del buen desempeño docente, teniendo en cuenta la escuela que queremos, para lograr aprendizajes, se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Corresponde al componente gestión escolar, convivencia democrática, relación escuela, familia y comunidad y procesos pedagógicos. Hemos dicho, colegas, ¿sí? Hemos dicho, un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo se dimensiona bajo la convivencia democrática, donde están los valores, las actitudes, los enfoques transversales de la escuela que queremos. 16, la respuesta a la letra B, la convivencia democrática. 17. Un docente del área matemática ha decidido proponer estrategias diferenciadas para los estudiantes según su nivel de rendimiento. Enfoque inclusivo, ¿cierto? Al revisar la unidad didáctica de dicho docente, se identifica que los estudiantes de bajo rendimiento recibirán un acompañamiento personalizado para desarrollar sus capacidades con problemas de complejidad creciente, mientras que los de mayor rendimiento participarán en actividades retadoras que incluyan juegos de estrategias y retos matemáticos de mayor nivel de complejidad que le permitirá transferir sus conocimientos a situaciones diferentes. Además, todas las sesiones finalizan con actividades conjuntas en las que comparten las diversas estrategias de solución empleadas para situaciones problemáticas presentadas. Según lo presentado, la programación del docente es pertinente para entender la necesidad de aprendizaje de sus estudiantes. A ver, ¿será pertinente o no será pertinente? Sí es pertinente, colegas. ¿Por qué? Porque está teniendo en cuenta ¿quién? A los que tienen dificultades, pero a los que tienen una complejidad creciente. Entonces tenemos dos alternativas, ¿no? La letra B, la programación del docente sí es pertinente porque reconoce la diversidad en cuanto a niveles de desarrollo de las capacidades y brinda a todos los estudiantes la posibilidad de mejorar su desempeño. Y la letra D, la programación del docente sí es pertinente porque contribuye a mejorar la autoestima de los estudiantes de mayor rendimiento académico, permitiendo que se dedique a los que tienen dificultades. Sin duda, la respuesta más pertinente es la letra B.
La programación del docente sí es pertinente porque reconoce la diversidad, alumnos con potencialidades y con limitaciones, en cuanto a niveles de desarrollo de capacidad, y brinda a todos los estudiantes la posibilidad de mejorar su desempeño, ¿no? De acuerdo a su complejidad. Respuesta 17, la letra B. 18. Julio es un estudiante que siempre demuestra altas expectativas sobre todos los estudiantes, incluyendo aquellos que tienen estilos diversos y ritmos de aprendizaje diferentes o viven en contextos difíciles. Este criterio del maestro corresponde a letra A, enfoque de igualdad de género; letra B, enfoque de orientación al bien común; letra C, enfoque ambiental; y letra D, enfoque inclusivo de atención a la diversidad. Colegas, si se tienen en cuenta los estilos diversos y ritmos de aprendizaje diferentes, está enmarcado bajo un enfoque inclusivo. 18, respuesta a la letra D, enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 19. Carla, docente de educación inicial, tiene que tener en cuenta lo siguiente para mejorar su desempeño. Valora el tiempo disponible como una oportunidad para contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes, la organización y el uso del tiempo escolar. Este criterio es un asunto social afectivo, ético moral, social cronológico, pedagógico social. Uso efectivo del tiempo es una cuestión ético moral. Respuesta 19, la letra B, para lograr aprendizaje significativo. B. 20. Un alumno ha ganado en institución educativa el concurso de argumentación y debate debido a su claridad de sus argumentos. Por lo tanto, ha ganado el derecho a representar a su colegio en UGEL. Al conocer los resultados, el docente ha decidido enviar a la alumna que quedó en segundo puesto, pues el alumno ganador habla con acento andino y quiere evitar que sea objeto de burlas y discriminación. La decisión del docente ha sido correcta o equivocada. Equivocada, pues, porque no está enmarcado bajo un enfoque intercultural. ¿Cuál será la respuesta? ¿La B o la D? La B dice, equivocada, pues debe hacer prevalecer los resultados del concurso, aunque no esté de acuerdo con ellos. Y letra D, equivocada, porque su decisión no contribuye a resolver el problema de la discriminación. Respuesta a la 20, la letra D, equivocada, porque su decisión no contribuye a resolver el problema de discriminación bajo un enfoque intercultural. Muy bien. ¿Sí? 21. El maestro Juan Carlos inicia su sesión de aprendizaje generando un clima de confianza, mostrando a sus estudiantes de sexto grado de primaria un cartel con la palabra identidad y les pide que intenten definirla con sus propias palabras o que digan lo que creen que significa. Luego hacen lo mismo con la palabra género. Los estudiantes intervienen acercándose bastante al concepto de cada palabra, siempre orientados o guiados por su maestra. Después de ello les dice lo siguiente: nosotros. Entonces, ¿qué significará identidad de género? De la interrogante finalmente planteada, ¿a qué orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje, asumiendo el enfoque por competencias, hace referencia el maestro Carlos? A. Con ese interrogante el maestro media el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. B. Con ese interrogante el maestro promueve la contribución del nuevo conocimiento. Con ese interrogante el maestro generó un conflicto cognitivo que desafía los saberes previos a los estudiantes. Y D. Con ese interrogante el maestro recuperó y activó los saberes previos a los estudiantes en forma oportuna. ¿Qué está haciendo? Primero le muestra un cartel para que defina la palabra identidad, luego la palabra género y luego le plantea ¿qué significa identidad de género? ¿Qué está propiciando? Respuesta a la letra C. Con ese interrogante el maestro generó un conflicto cognitivo que desafía los saberes previos de los estudiantes. 21, la letra C. 22. Los docentes convocan a la familia principalmente para reforzar la autonomía, la autoestima y la autoconfianza de sus hijos antes que cuestionar y seccionarlo. Esto está enmarcado dentro de un enfoque inclusivo. Respuesta a la 22, la letra D. Enfoque inclusivo de atención a la diversidad, porque siempre van a tener problemas y es muy importante reforzar su autonomía y su autoestima y autoconfianza. Muy bien. 23. El docente desea promover que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia de cumplir sus deberes estipulados con la norma de convivencia en el aula. ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es más pertinente para cumplir este propósito? A. Preguntar a los estudiantes cómo se sienten con el estado actual de la convivencia en el aula.
Luego, proponerles que identifiquen cuáles son las normas y deberes que los estudiantes suelen infringir en el aula. Por último, dialogar con ellos acerca de qué podría hacer cada estudiante para sentirse más motivado a cumplir sus deberes y responsabilidades. B. Preguntar a los estudiantes cuáles son las sanciones estipuladas por incumplir la norma de convivencia. Luego explicarles que las normas y las sanciones nos recuerdan que nuestros deberes son parte de nuestro consenso del bien común. Y por último, pedirles que organicen una campaña en la institución educativa para promover el cumplimiento de normas y deberes. Y C. Preguntarles a los estudiantes qué ocurrirá en un escenario hipotético en el cual todos los estudiantes de la institución educativa infringen la norma. Luego preguntarles qué sucedería en la convivencia en un contexto como ese. Y por último, dialogar con ellos sobre la relación entre los deberes, las normas y el bien común. ¿Cuál alternativa, colegas, es más precisa para promover la reflexión de los deberes y las normas de convivencia? ¿No? Sí, pero orientados al bien común, la letra C. Preguntarles a los estudiantes qué ocurrirá en un escenario hipotético en el cual infringen la norma de convivencia. Luego preguntarles qué sucedería con la convivencia en el contexto como ese. Y por último, dialogar con ellos la relación entre los deberes, las normas y el bien común. Respuesta a la 23, la letra C. 24. La tutora de quinto grado manifiesta a sus estudiantes la importancia del desarrollo de la capacidad para el cambio y adaptación, fíjense, garantizando el progreso personal y social, es decir, la aceptación del cambio y la orientación a la mejora de la persona. Por lo tanto, queridos estudiantes, deben construir su realidad, buscar ser cada vez mejor para contribuir en su comunidad. La tutora reflexiona sobre el enfoque intercultural, búsqueda de excelencia, de derecho, orientación y bien común. Hemos dicho, y están presentes acá los dos valores, ¿sí? El progreso personal y, sin duda, la flexibilidad para adaptarse en el cambio. Enfoque de excelencia. Muy bien. Y terminamos con la número 25. El padre de un estudiante de primer grado acude a una institución educativa de su hijo y conversa con la profesora de comunicación. Él, muy enfadado, comenta que dentro del aula un estudiante llamado Esteban le ha estado quitando los útiles a su hijo durante la última semana. Fíjense, un problema acá. La profesora de comunicación le responde que eso no es posible porque los estudiantes no se lo han comentado a ella durante su hora de desarrollo del área curricular. Agrega además que tiene acordado en la norma de convivencia respetar las cosas de los demás. El padre de familia, al no estar conforme con la respuesta de la profesora, busca a la tutora de la sección y le presenta su queja. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para que realice la tutora? A. Tomar nota detallada del reclamo, disponer medidas correctivas con Esteban y comunicársela a sus padres. B. Escuchar la queja del padre de familia, registrar su testimonio y decirle que lo citará luego de realizar las indagaciones del caso. Y C. Atenderlo y explicarle amablemente que la profesora tiene razón. Hay un problema acá, colegas, con Esteban, ¿no? ¿Qué pasa con Esteban de alguna u otra manera? ¿Sí? ¿Qué pasa de alguna u otra manera? ¿No? Le ha estado quitando los útiles a un estudiante. El padre de familia, ¿sí? El padre de familia de alguna u otra manera acude a la profesora de comunicación y no estando conforme acude a quién, de alguna u otra manera, al tutor. ¿Cuál de las siguientes acciones más pertinentes, colegas? A ver, la A, tomar nota detallada del reclamo, disponer medidas correctivas con Esteban y sancionarlo de frente y comunicar a los padres, no es pertinente. La letra C, atenderlo y explicarle amablemente que la profesora tiene razón, también no es pertinente. La más pertinente es, colegas, escuchar la queja del padre de familia, ojo, registrar la evidencia, el testimonio y decirle que lo citará luego de realizar las indagaciones del caso. Colegas, nadie puede sancionar a un alumno sin haber indagado, sin haber investigado. ¿Para qué? Para tomar la decisión pertinente. Fíjense, y aquí se enfocan esos casos que son fundamentales. Les dejo, colegas, las alternativas, el número de casos y las alternativas correspondientes. Muy bien, con ustedes el maestro de los Quisqueña Buffet, y hasta otra oportunidad viendo el tema y desarrollando retos y desafíos de la educación peruana. Muy bien, gracias y hasta otra oportunidad.